Continuando con el tutorial de las faldas con godets, vamos entonces a realizar ahora la falda con godets, pero que en el despiece lleva los triángulos de los godets. Entonces iniciamos nuevamente con el paso a paso de la falda del básico. Entonces ya ustedes saben, iniciamos con un ángulo recto de 90 grados, denominamos líneas de construcción, cintura, cadera, largo. A partir de la línea de centro frente con cadera marcan hacia la derecha la cuarta parte del contorno de cadera, escuadran hacia abajo el ancho de la falda. A partir del centro frente hacia la derecha marcamos la cuarta de contorno de cintura y subimos 1 centímetro y marcamos o cerramos en curva. Bajamos 1 centímetro por centro frente, cintura, y cerramos en semi curva. Entonces ya tenemos nuestro básico de la falda delantero. Vamos a marcar rápidamente el básico de la falda posterior. Tenemos los mismos pasos, la única diferencia es que en el posterior marcamos pinza. Pues la pinza es opcional, pero a mí me gusta para diferenciar marcar la pinza. La pinza es opcional según el diseño que se esté trabajando. 22 centímetros de cuarta de contorno de cadera, líneas de construcción, muy importante cuando estamos aprendiendo, centro atrás. Centro atrás con cintura, marcamos cuarta de contorno de cintura más 3 de pinza. Cerramos en curva, subimos 1 centímetro. Marcamos la mitad para vértice de pinza y a cada lado 1,5 y 1,5. Escuadramos hacia abajo el vértice de la pinza y cerramos nuestra pinza. Ahora entonces continuamos con las divisiones para sacar nuestra falda godets. Entonces hallamos la mitad del ancho de la falda, entonces mitad de 22,11, y escuadramos hacia el largo total. Vamos a ir haciendo paralelo también el posterior porque son los mismos pasos. Por el ángulo de largo con línea de godets o línea del corte vamos a marcar a cada lado el ancho deseado del godets. Voy a marcar 6 centímetros. Vamos a dar un poco más de vuelo. Y por el costado también vamos a marcar el ancho del godets, que son 6 centímetros. Repetimos el ejercicio tanto en delantero como en posterior. Vamos a jugar con el diseño de la falda y vamos a darle vuelo a nuestro centro frente y vamos a dejarle 6 centímetros de igual forma. Cerramos en diagonal desde el vuelo del godet de centro frente y vamos uniendo las líneas. Entonces unimos las líneas del ancho de godets con los cortes y el ancho de godets en el costado con el costado de la falda. Repetimos el ejercicio en el posterior, 6 centímetros de ancho de godets a cada lado, 6 centímetros en centro atrás y 6 centímetros en costado. Cerramos líneas, unimos siempre hasta cadera, porque este estilo que estamos viendo es de falda que lleva el corte godets hasta la cadera. Entonces miren cómo nos va quedando la falda y vamos a hacer el revoque o vamos a tomar la medida para suavizar el costado para que no nos queden picos o en puntas. Suavizamos en semi curva, lo mismo acá a este lado, semi curva y semi curva. Entonces miren cómo nos va quedando nuestra falda. Entonces tenemos nuestro delantero y nuestro posterior. Ahora vamos a hacer el correspondiente despiece. Entonces ya saben, tomamos unos Sharpies de distintos tonos para que hagamos el despiece, el correspondiente despiece. Entonces voy a coger uno morado.
Entonces iniciamos con el delantero. El corte superior de la falda es una pieza independiente. Entonces la vamos a pespuntear con un colorcito distinto. Y ahora vamos a lo interesante. Vamos a separar los cortes teniendo en cuenta los triángulos de los godets. Entonces, esta pieza frontal, este rectángulo, pues es una pieza independiente. Pasa por la corte de cadera, la amplitud que dimos al godet y el largo. Esta piecita que tenemos acá es nuestra pieza de centro frente. Ahora vamos a la pieza de el godet. Entonces el godet es la pieza que está en el centro en forma de triángulo, que es el corte. Y esta es otra pieza, la pieza del godet. Y por último vamos a hacer la pieza del costado. Entonces se va hasta la amplitud de costado y baja en línea recta por el corte medio de la falda. Entonces esta otra pieza es mi costado. Entonces, ¿cuántas veces vamos a sacarlas? Entonces esta 2 veces para los dos delanteros. Este triángulo es el mismo triángulo que trabajaríamos tanto al delantero como al posterior. Acá hay 2 opciones importantes. O podemos sacar las piezas por separado, delantero y posterior, o podemos estas mismas piezas, chicos y chicas, estas mismas piezas que vemos a este lado, las podemos usar al posterior, porque va a tener exactamente la misma medida, porque el contorno de cadera con el que estamos trabajando es el mismo tanto en delantero como en posterior. Entonces estas piezas de aquí para abajo nos sirven. ¿Qué podemos hacer? O sacamos las 2 de los delanteros, o sacamos de una vez las 4 piezas que me equivalen a los delanteros y a los posteriores. Serían los 2 de centro frente, los 2 de centro atrás. Hoy otra opción más interesante, o sacamos de una vez no las 4 piezas de estas, sino serían 8 piezas, las 4 para el delantero y las 4 para el posterior. Entonces ya es decisión de ustedes, como mejor les parezca y menos se confundan. Los triángulos tendrían 2 triángulos en la parte frontal y 2 triángulos en la parte posterior. Entonces o pueden sacar los 2 de los delanteros o pueden sacar los 4 del total de la falda. Entonces ya es decisión de ustedes, como mejor les parezca y menos se vayan a confundir en el momento de cortarlos pues ya en la tela. Vamos al despiece del posterior. Entonces esta pieza está solita, la pieza del corte de la cadera lleva obviamente la pinza, tenemos que trazar la pinza, súper importante, y las líneas de los costados. Entonces tenemos el costado, que vuelvo y les repito, chicas, estos costados, estas figuras, estos cortes son los mismos en el delantero que en el posterior. Entonces podemos hacer el despiece 2 veces, como a ustedes les parezca, o lo hacen una sola vez. Repetimos el ejercicio del godet, que va a tener la misma medida que el que tiene el delantero, pero igual lo vamos a hacer de ejercicio. Entonces acá tenemos el godet. ¿Listo? Entonces es el mismo triángulo que teníamos en el delantero. Y vamos a hacer el del centro atrás. Esto es súper interesante que lo hagan con colorcitos para que no se confundan en el proceso del despiece. Entonces miren cómo nos quedan ya las piezas marcadas, separadas. Ahora vamos a hacer, vamos a calcar el despiece. Entonces tomamos otro papel. Este papel tiene casi que la misma función que el papel trazo, nos permite calcar.
Entonces es súper práctico estos bloquecitos mientras estamos aprendiendo. Entonces vamos a calcar. Dijimos que salía la primera pieza, sale la primera pieza del delantero, que es la parte superior. Podemos sacar la doblez de tela, todo depende del diseño con el que ustedes vayan a trabajar. Hilo de tela por una vez si lo sacamos a doblez de tela. Centímetro de costura en cintura, centímetro de costura en costado, centímetro de costura en la parte inferior. Ahora, la parte inferior de la falda. Entonces tenemos el primer corte, el primero o el único corte pues que podemos sacar, depende de la decisión que ustedes tomen, porque recuerden que esta figura me casa tanto al costado del delantero como en el centro atrás como en el costado del posterior. Entonces ya es decisión de ustedes. Centímetro de costura en cintura, centímetro de costura en el corte del godet, centímetro de costura en centro frente y 2 centímetros de costura en dobladillo. Entonces acá interesante, lo sacamos o por 2 del delantero o por 8 de toda la falda. Ya es decisión de ustedes, solamente del delantero o del total de la falda. El godet, centímetro de costura en el corte, en la unión, 2 centímetros de costura en el dobladillo. Hilo de la tela lo sacamos o por 2 del delantero o por 4 de la falda. Entonces miren cómo nos quedaría. ¿Qué tendríamos que calcar aparte? La parte superior del posterior. ¿Por qué? Porque lleva la pinza, porque es diferente de tamaño. Hilo de la tela por 2, centímetro de costura en cintura, centímetro de costura en centro atrás y centímetro de costura en costado. Miren cómo nos queda bonito. Obviamente si el acabado final va a ser ponerle un falso o va a ser que lo hagamos totalmente entalegado, la pretina, pues ya eso varía. Entonces ya que no sería por 1, sino serían por 2 si lo vamos a entalegar, o si le vamos a sacar el falso, entonces habría que sacar la medida del falso. Todo depende del terminado que ustedes le decidan dar a la falda. Pero entonces acá lo más importante es que ustedes entiendan cómo se despieza el tema de los godets, que es lo que estamos viendo acá. Y como esta misma pieza me sirve reflejada, pues al contrario, me sirve para el costado y me sirve para el centro atrás, porque me casa perfecto, y para el costado del posterior. Entonces la sacaría por 8 veces. O si ustedes deciden, pueden calcarla, claro que no pasa nada. Calcan aparte las piezas, pero se van a dar cuenta de que las piezas son gemelas a las que tenemos al lado. Lo vamos a ver. Centímetros de costura, 2 de dobladillo, centímetro de costura en la parte superior, en los costados, cintura, centro atrás, dobladillo, unión de godets. Estas piezas son gemelas. Entonces pues ya definen ustedes cómo quieren sacar el despiece de la falda con godets tipo 2. Entonces falda, godets, cadera, opción 2. Despiece, falda, godets, cadera, opción 2. Entonces, falda, godets, cadera, opción 2, plano completo.
falda godets cadera, opción 2, 3 pies. Listo, muchas gracias. Quedamos pendientes del otro tipo de godets, que es el que llega hasta la cintura, que lo vamos a ver en el siguiente video.